Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los mundos más apasionantes, intrigantes y, por qué no decirlo, escandalosos de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos fascina, nos enciende la curiosidad y a veces, hasta nos hace sentir un poquito culpables: el amor prohibido. Sí, hoy vamos a hablar de esos dramas turcos que nos tienen al borde del asiento, sufriendo y amando a la vez por parejas que por el destino, por la sociedad o por sus propias decisiones, se ven envueltas en relaciones complejas y a menudo peligrosas. Vamos a explorar esos 20 capítulos de pasión, secretos y corazones rotos, todo, por supuesto, con ese doblaje en español que nos permite disfrutar de cada escena al máximo. Antes de que empecemos a desentrañar estas historias llenas de intriga, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán análisis detallados, recomendaciones, noticias y todo lo que necesitan para estar al día con sus dramas turcos favoritos. Así que si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes. Vamos a hablar de esas series que nos han robado el sueño, donde el amor florece en los lugares menos esperados y donde las consecuencias pueden ser devastadoras. Pensemos, por ejemplo, en esos dramas donde la diferencia de clases es un obstáculo insuperable, donde la familia impone sus reglas y donde los protagonistas deben elegir entre el amor y el deber. ¿Cuántas veces hemos visto a una joven de origen humilde enamorarse perdidamente de un heredero rico y poderoso? Y por supuesto, la familia de él, con sus prejuicios y sus ambiciones, hará todo lo posible para separarlos. Estos dramas nos hacen reflexionar sobre las desigualdades sociales y sobre cómo el amor puede ser una fuerza revolucionaria capaz de desafiar las convenciones. ¿O qué decir de esas historias donde el pasado regresa para atormentar a los protagonistas, donde secretos oscuros salen a la luz y donde la venganza se convierte en el motor de sus acciones? ¿Cuántas veces hemos visto a personajes que se enamoran sin saber que sus familias están enfrentadas por viejas rencillas? Y por supuesto, cuando la verdad sale a la luz, el amor se convierte en un campo de batalla donde el perdón parece imposible. Estos dramas nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y cómo las heridas del pasado pueden marcar nuestro presente. Y no podemos olvidar esos dramas donde el matrimonio arreglado es la norma, donde las mujeres son obligadas a casarse por conveniencia y donde el amor verdadero parece una utopía. ¿Cuántas veces hemos visto a una joven rebelde negarse a aceptar su destino y luchar por su libertad? Y por supuesto, en el camino se encuentra con un hombre que la comprende y la apoya, un hombre con el que descubre el verdadero significado del amor. Estos dramas nos invitan a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre la importancia de defender nuestros derechos y nuestra felicidad. Pero el amor prohibido no siempre tiene que ver con grandes obstáculos externos. A veces la prohibición nace de nosotros mismos, de nuestros propios miedos e inseguridades. Pensemos en esos dramas donde los protagonistas se enamoran de alguien que no es adecuado para ellos, ya sea por su edad, por su apariencia física o por su personalidad. ¿Cuántas veces hemos visto a un hombre maduro enamorarse de una joven inocente? O a una mujer exitosa enamorarse de un hombre más joven e inmaduro. Y por supuesto, la sociedad los juzga y los critica, haciendo que su amor sea aún más difícil. Estos dramas nos muestran que el amor no entiende de edades ni de estereotipos y que lo importante es encontrar a alguien que nos acepte y nos ame tal como somos. ¿Y qué decir de esos dramas donde la infidelidad es el detonante de todo el conflicto? ¿Cuántas veces hemos visto a parejas que se aman pero que por diferentes motivos caen en la tentación de la infidelidad? Y por supuesto, cuando la verdad sale a la luz, todo se derrumba. La confianza se rompe, el dolor es insoportable y la relación parece imposible de reparar. Estos dramas nos hacen reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación y sobre las consecuencias devastadoras de la traición. Pero no todo es drama y sufrimiento en el mundo del amor prohibido. También hay espacio para la esperanza, para la redención y para el final feliz. Hay dramas que nos muestran que a pesar de todos los obstáculos, el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. Hay dramas que nos enseñan que el perdón es posible y que las segundas oportunidades existen. Hay dramas que nos inspiran a luchar por nuestros sueños y a no renunciar nunca al amor. Y es que al final, el amor prohibido es un reflejo de la condición humana. Es una forma de explorar nuestros deseos más profundos, nuestros miedos más ocultos y nuestras contradicciones más evidentes. Es una forma de entender que el amor no siempre es fácil,
pero que siempre vale la pena luchar por él. Ahora bien, es importante recordar que aunque disfrutemos de estos dramas, es fundamental separar la ficción de la realidad. El amor prohibido en la vida real puede tener consecuencias muy dolorosas y no siempre termina como en las series. Por lo tanto, es importante actuar con responsabilidad y pensar en las consecuencias de nuestros actos. Hemos explorado brevemente el fascinante mundo de los dramas turcos sobre amores prohibidos. Hemos hablado de las diferencias de clases, los secretos del pasado, los matrimonios arreglados, los miedos personales y la infidelidad. Hemos visto que estos dramas nos hacen reflexionar sobre la condición humana y sobre la complejidad de las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo del amor prohibido en los dramas turcos. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones fuertes. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora me gustaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos sobre amores prohibidos. ¿Cuál es la pareja que más los ha hecho sufrir y amar? ¿Cuál es la historia que más los ha conmovido? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más pasión y más emociones turcas. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia, profundizando en los laberintos del amor prohibido en los dramas turcos ***. Ahora bien, profundicemos aún más en este embriagador universo del amor prohibido. Porque, seamos honestos, la superficialidad no es lo nuestro. Queremos adentrarnos en el alma de estos personajes, entender sus motivaciones, y analizar por qué estas historias resuenan tan profundamente en nosotros. No basta con mencionar los clichés, debemos diseccionarlos, comprender su atractivo y, sobre todo, examinar cómo los dramas turcos los reinventan con su propio sello distintivo. *** La rebelión contra el destino, cuando el amor desafía las clases sociales ***. Tomemos por ejemplo el arquetipo del amor entre una persona rica y otra pobre. Sí, lo hemos visto 1000 veces. Pero la magia de los dramas turcos reside en la construcción de personajes complejos y en la ambientación que otorga una nueva dimensión a este conflicto. No se trata solo de la diferencia económica, se trata de las tradiciones familiares, las expectativas sociales y, sobre todo, la lucha interna de los protagonistas. Piensen en una serie donde la protagonista, una joven trabajadora y orgullosa de sus raíces, se enamora del heredero de una poderosa dinastía. No es solo la riqueza lo que los separa, sino todo un mundo de costumbres y valores. Ella valora la honestidad, la lealtad y el trabajo duro, mientras que él ha crecido rodeado de intrigas, secretos y una cultura de privilegios. El drama no se centra únicamente en los obstáculos externos, como la desaprobación de la familia o las maquinaciones de los rivales. Se centra en la transformación de ambos personajes. Ella lo ayuda a reconectar con su humanidad, a ver más allá de su posición social y a valorar las cosas simples de la vida. Él, a su vez, la ayuda a superar sus propios prejuicios y a creer en sí misma, a pesar de las dificultades. La clave está en la autenticidad. Los personajes deben ser creíbles con defectos y virtudes, y su amor debe sentirse genuino, a pesar de las adversidades. No se trata solo de un romance superficial, se trata de una conexión profunda que desafía las barreras sociales y culturales. *** El peso del pasado, secretos, venganza y un amor imposible ***. Otro tema recurrente en los dramas turcos sobre amor prohibido es el peso del pasado. Las familias enfrentadas por viejas rencillas, los secretos oscuros que salen a la luz y la venganza que consume a los protagonistas son elementos que añaden una capa de complejidad y tensión a la historia. Imaginemos una serie donde dos jóvenes se enamoran perdidamente, solo para descubrir que sus familias están enemistadas por un trágico suceso que ocurrió hace años. El amor se convierte entonces en un campo de batalla, donde el perdón parece una quimera. Pero aquí es donde entra en juego la maestría de los guionistas turcos. No se trata solo de mostrar la crueldad de la venganza, sino también de explorar las razones detrás de ella. ¿Qué motivó a las familias a enfrentarse? ¿Quién es realmente culpable?
¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? A medida que los protagonistas investigan el pasado, descubren secretos que cambian su percepción de la realidad. Aprenden que la verdad no siempre es lo que parece y que las acciones de sus antepasados tienen consecuencias devastadoras en el presente. El amor se convierte entonces en un catalizador para el cambio. Los protagonistas deben elegir entre seguir los pasos de sus familias y perpetuar el ciclo de violencia, o romper con el pasado y construir un futuro mejor juntos. El perdón, aunque difícil, se presenta como la única vía para la redención y la felicidad. *** Matrimonios arreglados, la lucha por la libertad y el amor verdadero. ***. Los dramas turcos también abordan con frecuencia el tema de los matrimonios arreglados, una práctica aún presente en algunas culturas. Estas historias nos muestran la lucha de las mujeres por su libertad y su derecho a elegir a su propio compañero. Piensen en una serie donde la protagonista, una joven rebelde y de espíritu libre, es obligada a casarse con un hombre poderoso y autoritario. Ella se niega a aceptar su destino y decide luchar por su independencia. En el camino se encuentra con un hombre que la comprende y la apoya, un hombre que la ve más allá de su posición social y que valora su inteligencia y su valentía. Con él descubre el verdadero significado del amor y se da cuenta de que merece ser feliz. El drama no se limita a mostrar la opresión de la mujer. También explora la complejidad de las relaciones familiares y las presiones sociales que llevan a los padres a imponer matrimonios arreglados. Se analizan las razones económicas, las tradiciones culturales y los miedos a la deshonra. La protagonista se convierte en un símbolo de resistencia. Su lucha inspira a otras mujeres a cuestionar las normas sociales y a luchar por sus propios derechos. El amor se convierte en una herramienta de empoderamiento y en una fuerza transformadora. *** La prohibición interna, miedos, inseguridades y el amor inesperado. ***. Pero como mencionamos anteriormente, el amor prohibido no siempre tiene que ver con obstáculos externos. A veces, la prohibición nace de nuestros propios miedos e inseguridades. Los dramas turcos exploran con sensibilidad estas relaciones donde los protagonistas se enamoran de alguien que no es adecuado para ellos, ya sea por su edad, su apariencia física o su personalidad. Imaginemos una serie donde un hombre maduro y exitoso se enamora de una joven inocente y llena de vida. La diferencia de edad es un obstáculo evidente, pero el verdadero problema reside en sus propias inseguridades. Él se pregunta si es demasiado viejo para ella, si podrá darle lo que necesita. Ella, a su vez, teme ser juzgada por la sociedad y por sus propios amigos. El drama se centra en el proceso de autoaceptación y en la superación de los miedos. Los protagonistas deben aprender a amarse a sí mismos tal como son y a confiar en sus sentimientos. Descubren que la edad es solo un número y que lo importante es la conexión que comparten. O pensemos en una serie donde una mujer exitosa y poderosa se enamora de un hombre más joven e inmaduro. La sociedad la critica y la juzga, cuestionando su elección. Ella debe demostrar que su amor es genuino y que no se basa en la conveniencia o en la necesidad de llenar un vacío emocional. Estos dramas nos muestran que el amor no entiende de estereotipos y que lo importante es encontrar a alguien que nos acepte y nos ame tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. ***. La infidelidad, traición, perdón y la reconstrucción de la confianza. ***. Finalmente, no podemos ignorar el tema de la infidelidad, un detonante frecuente de conflictos en los dramas turcos. Estas historias nos muestran las consecuencias devastadoras de la traición y la difícil tarea de reconstruir la confianza. Imaginemos una serie donde una pareja aparentemente feliz y enamorada se enfrenta a la infidelidad. La verdad sale a la luz y todo se derrumba. La confianza se rompe, el dolor es insoportable y la relación parece imposible de reparar. El drama no se limita a mostrar el sufrimiento de los personajes. También explora las razones detrás de la infidelidad. ¿Qué llevó a uno de los miembros de la pareja a traicionar al otro? ¿Existían problemas subyacentes en la relación? ¿Fue un error puntual o una señal de algo más profundo? La reconstrucción de la confianza es un proceso largo y doloroso. Requiere honestidad, comunicación y un compromiso genuino por parte de ambos miembros de la pareja. El perdón, aunque difícil, se presenta como la única vía para la reconciliación. Pero incluso si el perdón es posible, la relación nunca será la misma. La infidelidad deja una cicatriz profunda que puede tardar mucho tiempo en sanar.
Sin embargo, también puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer la relación, siempre y cuando ambos estén dispuestos a trabajar juntos para superar la crisis. *** El amor prohibido, un espejo de la condición humana. ***. En conclusión, los dramas turcos sobre amores prohibidos son mucho más que simples historias de romance. Son un espejo de la condición humana, que nos muestran nuestros deseos más profundos, nuestros miedos más ocultos y nuestras contradicciones más evidentes. Nos invitan a reflexionar sobre las desigualdades sociales, los secretos del pasado, la lucha por la libertad y la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones. Y aunque disfrutemos de estas historias llenas de drama y emoción, es importante recordar que la ficción no siempre refleja la realidad. El amor prohibido en la vida real puede tener consecuencias dolorosas y no siempre termina como en las series. Por lo tanto, es fundamental actuar con responsabilidad y pensar en las consecuencias de nuestros actos. Ahora los invito a que me cuenten cuáles son sus dramas turcos favoritos sobre amores prohibidos. ¿Cuál es la pareja que más los ha hecho sufrir y amar? ¿Cuál es la historia que más los ha conmovido? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más pasión y más emociones turcas. Hasta la próxima.